B por D. Multiplicamos los numeradores, multiplicamos los denominadores. A por D sobre B por D es lo mismo que A sobre B. Ahí lo estamos simplificando, ¿no? A sobre B sobre C sobre D es, es A por D en el numerador, B por C en el denominador. Siempre y cuando C, además de haber dicho que B y D eran distintos de 0, aquí también vamos a aclarar que C tiene que ser distinto de 0 para que esta igualdad se cumpla, ¿no? Bueno. Profe, ¿podría explicar ¿Sí? el número 5? El número 5 es como una cancelativa, ¿no? Si tanto el numerador como el denominador están multiplicados por un mismo número, en este caso por D, bueno, eso es lo mismo que A sobre B. Ah, bien, gracias, profe. Vendría a ser como una especie de simplificación, es la simplificación que usamos, digamos. Profe, ¿y el 6 se cumple por la propiedad del inverso multiplicativo? El 6. ¿Cómo por la propiedad de inverso multiplicativo? Claro, que estamos dividiendo es lo mismo que multiplicar por el inverso. Multiplicamos A sobre B por el recíproco de este en todo caso, ¿no? Sí, es eso, la definición. Perdón. La definición de división, ¿sí? Pero aquí aplicada a los reales, A sobre B, C sobre D. Vamos con la densidad de los números de los números racionales. Dice, entre dos números racionales hay infinitos números racionales. ¿Ok? Aquí yo creo que hay un error, pero déjenme que lo analice bien. Como estamos con propiedades de números racionales, aquí me parece que este tendría que ser Z y no R. Estoy pensando si esto tiene que ser Z, porque estamos en un conjunto. ¿Pero? Ahí, ¿no? Porque estamos recordando propiedades que se cumplen para los números racionales. Y los números racionales, ¿está bien? Son números que se pueden expresar como cociente de números enteros. ¿Está bien? Entonces, si aquí quiero hacer referencia a números racionales, entonces A, B, C y D tienen que ser números enteros. Bueno, ya que estamos con los números racionales, vamos a demostrar la densidad en ese conjunto de números, ¿sí? El teorema dice que si yo considero dos números racionales, entre ellos hay un número racional. Entonces, supongamos que A y B son números racionales, y tal que B es mayor que A, o A menor que B. ¿Está bien? Bueno, si eso se cumple, entonces, por consistencia de la suma, si sumo B en ambos miembros, tengo A más B menor que B más B. Bien, pero B más B es 2B, aplicando la propiedad asociativa. Ahora, por la consistencia del producto, si multiplico en ambos miembros por el recíproco de 2, que es el 1/2, obtengo esta expresión, que A más B sobre 2 es menor que B. ¿Me siguen hasta ahí?
¿Podría volver a explicar, por favor, profe? Sí. A ver, vamos por parte. Yo sé que A es menor que B. Eso es lo que estoy diciendo acá. Si B es mayor que A, o, o de manera equivalente digo, o equivalentemente, ay, Dios mío, no me gusta ser tan improlijo porque me molesta. O equivalentemente a menor que B. ¿Sí? Decir que B es mayor que A es lo mismo que decir A es menor que B. ¿Eso cómo se escribe? A menor que B. Bien. Entonces, si A es menor que B y en ambos miembros sumo B, teniendo en cuenta la propiedad consistente de la suma, entonces el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿no? Simplemente estoy sumando un número real en ambos miembros. B más B es 2B. Ahora, si en este segundo punto nosotros multiplicamos en ambos miembros por el recíproco de 2, entonces, ¿qué queda? A más B por un medio. A más B por un medio menor que un medio por 2B. ¿Me seguí? Sí. ¿Y esto por qué se mantiene? Porque un medio es un número positivo. Por eso se mantiene el sentido de esta desigualdad. ¿Está bien? Bueno, pero un medio por A más B es lo mismo que A más B sobre 2. Y si aquí asociamos un medio con el 2, como uno es recíproco del otro, el producto será 1. Y 1 multiplicado por B es 1. Perdón, es que 1, es B. ¿Se entiende? El 2 en el B que es 2 nada más por 2. ¿B? 2B, exacto, 2B. El 2 de siempre. Aquí, como ya está escrita en la ¿Y por qué se diapositiva. hace el recíproco de 2? Bueno, es una estrategia para demostrar lo que dice este teorema. Yo quiero demostrar que entre dos números racionales hay un número racional. ¿Ok? Por lo pronto yo tengo este número racional, el A más B sobre 2. Y sé que A más B sobre 2 es menor que B. ¿Por qué digo que es un número racional? Como A y B son números racionales, ¿está bien? Entonces A más B va a ser un número racional. Sobre 2 voy a tener un número racional allí. Ese número racional cumple con ser menor que B. Esperen, esto lo escribo así, por B. Esto es 1, y por eso queda 1 por B, B que es lo que está acá. Bueno, por otro lado, podemos considerar lo mismo, sabiendo que A es menor que B, si en ambos miembros ahora sumara A, en el primer miembro de esa desigualdad, tengo A más A, 2A, menor que A más B. Multiplicando en ambos miembros por el recíproco de 2, obtenemos que A es menor que A más B sobre 2.
Por lo tanto, ¿qué es lo que se cumple? Por 1 o por 2 tenemos que A es menor que A más B sobre 2. Y por 2 tenemos que A más B sobre 2 es menor que B. Esto es por 1. B sobre 2 y A más B sobre 2 es menor que B, entonces esto se puede expresar de manera resumida, como A menor que A más B sobre 2 menor que B, aplicando la transitividad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este número real, que podría ponerle el nombre C, perdón, este número racional que podría ponerle el nombre C, o sea, este número al cual le puedo poner el nombre C es un número racional. ¿Qué es lo que encontré? Encontré entre A y B un número racional. ¿Quién es ese número racional? El C, que es A más B sobre 2. Y siguiendo la misma estrategia, yo podría tomar ahora el A y el C. A ver, lo hagamos con un grafiquito. Yo tengo esto. A y B son números racionales. ¿Ok? Y encontré entre estos dos un real C, que es el A más B sobre 2. ¿Está bien? Ya encontré un número racional entre A y B, entre los racionales A y B. Pero el teorema decía que existían infinitos números racionales entre A y B. Ahora, si yo considero A y C, puedo hacer exactamente lo mismo y encontrar otro número racional al cual podría llamarse 1. Y si considero A y C1, puedo encontrar otro número racional que está entre esos dos, y otro entre estos dos, y otro entre estos dos, y otro entre estos dos, y entonces aplicando esa estrategia infinitas veces, ¿qué es lo que voy a mostrar? Que entre A y B hay infinitos números racionales. Es decir, que el conjunto de los números racionales es un conjunto denso. Yo tomo dos números racionales, entre ellos hay uno. Tomo dos números racionales, entre ellos seguro hay otro. Dos números racionales, entre ellos seguro hay otro. Entre dos números racionales hay infinitos números racionales. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, y hoy avanzamos hasta aquí. Así que hoy los voy a liberar un poco más temprano. ¿Sí? Profe, Bien, profe, gracias. es el último tema que entra. ¿Cómo, cómo? Y este es el último tema que entra en el primer parcial. Recording stopped. No, todavía falta ecuaciones. Ah, bueno. ¿Sí? El tema ecuaciones también va en el parcial. ¿Cómo van con los cuestionarios? Hasta ecuaciones nomás llega el parcial, profe. Sí, hasta esa unidad. Profe, otra consulta, disculpe, ¿no? Dentro de la unidad de ecuaciones están los distintos tipos de ecuaciones e inecuaciones, ecuaciones lineales con dos variables, sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de inecuaciones lineales. Posiblemente esos dos últimos, sistemas de ecuaciones, sistemas de inecuaciones, no vayan el parcial.
pero todo lo que es ecuaciones e inecuaciones, seguro que sí. Profe, ¿qué podemos hacer si ya vamos desaprobando, digamos, esos dos cuestionarios que estaban en la plataforma? Y Nos quedan ponerse las pilas para aprobar los otros dos, porque la condición para rendir es tener 2 cuestionarios aprobados. ¿Profe? Y eso también me tiene que dar el impulso, porque en definitiva se están preparando para rendir el parcial. Entonces, si hay 2 cuestionarios que ya están desaprobados, ¿sí? Tengo que estudiar fuerte para que los otros 2 queden aprobados y entonces llegue al parcial preparado para aprobar. Profe, ¿eran mínimo 2 cuestionarios aprobados? ¿Cómo? ¿Eran mínimo todos los cuestionarios aprobados o 2 cuestionarios aprobados? Para rendir el parcial se exigen 2 cuestionarios aprobados. Ah, de acuerdo, gracias. ¿Profe? Todos rendidos, ¿no? Con Sí. 50, ¿no? Se aprobaba con 50, sí. ¿Sigue vigente esto de que si tenemos todos los cuestionarios aprobados nos dan 2 puntos, creo que era? También, pero recuerden que es aprobado con más de 60. Sí, pero ¿sigue vigente eso? Sí. Ah, buenísimo. Profe, Oye, otra que consulta. todo, ¿qué puede Sí. hacer? ¿Cómo? El que desaprobó todo, digamos, ¿qué podría hacer en ese No caso? puede rendir el parcial. Y Profe, no ayer puede nos ser dijeron que operatorio no ni hacía nada. falta que aprobemos. ¿Quién les dijo? En otra materia, La profe presencial de Elemento. práctica. Pero otra materia. Eso es de elementos de programación. A ver, ubíqueme porque no estoy entendiendo. Eso fue de otra materia. Cada profe. cátedra, Sí, profe, me confundí. cada cátedra tiene su régimen de regularidad. ¿Ok? Su reglamento, régimen de regularidad. En esta materia, este año, para poder rendir el primer parcial, que por cierto va a ser presencial, ¿sí? El primer parcial va a ser presencial, tienen que tener de 4 cuestionarios rendidos, porque son obligatorios, o sea que ustedes sí o sí tienen que rendir los cuestionarios. 2 tienen que estar aprobados, se aprueba con más de 50 o más. ¿Ok? Si Profe, tienen 2 aprobados, pueden rendir el parcial. yo solo rendí, no pude rendir los 2 primeros, que sería el 0 y el 1, porque no tenía internet. Y rendí el segundo, lo aprobé con 65 y faltaría el tercero. Ujú. ¿Cómo sería mi Tercero y caso? cuarto. Claro, Tercero y tercero y cuarto. cuarto. Bueno, ya lo Eh, vemos. bien. Porque salvo situaciones como la que me estás planteando, que son justificativos, digamos, los cuestionarios son obligatorios. Así que cuando a ustedes se les presente alguna situación por la cual no puedan realizar el cuestionario, que está abierto durante todo un día también, ¿no? Hay muchos chicos que dicen en el chat que tipo recién entraron a la materia o recién se inscribieron a la Claro, carrera eso también lo vamos a considerar, que como se habilitó nuevamente la inscripción hasta el 30 de marzo, entonces esa también lo vamos a tener que considerar. Por lo pronto, yo digo que en lo que sigue, traten de aprobar los 2 últimos. ¿Ok? Bueno, chicos, dejamos aquí, nos vemos la próxima. Profe, ¿a Una qué cosa. hora va a subir a clase más o menos?